Le damos la bienvenida a nuestro consultorio jurídico. Hoy estaremos hablando precisamente sobre las víctimas del conflicto armado, pero en especial para aquellas personas que fueron alejadas, despojadas de sus terrenos y que hoy hablan precisamente de esa restitución de tierras y que quieren precisamente conocer un poco más sobre cuáles son sus derechos y cuáles son esos pasos a pasos que deben seguir para poder llegar precisamente a una conveniencia, podríamos decirlo, que que pueda de cierta manera suplir esas necesidades que fueron quitadas cuando pues fueron despojados de sus lugares de vivienda. Y por eso está con nosotros el director de la Unidad de Restitución de Tierras Territorial del Magdalena Medio, Álvaro Julián Prada. Bienvenido a nuestro programa El Café de la Mañana. Bueno, buenos días para todos, para los televidentes, para ti. Muchas gracias por la invitación. Bueno, director, hablemos primero de qué se considera víctima del conflicto armado, porque muchas veces hablamos de víctimas como tal, pero no tenemos una idea en general de quién es una persona que es víctima del conflicto armado. Bueno, muy bien, mire, la ley 1448 del 2011 establece en su artículo 3º quiénes son las víctimas del conflicto armado, y así lo establece esa ley, y son las personas que hayan sufrido hechos violentos o, en el caso de restitución de tierras, hechos de despojo o abandono forzoso desde 1991 hasta el 2021, que es la vigencia de la ley. Para las víctimas del conflicto, para las víctimas de la violencia, de los actos terroristas, lo establece también desde 1985 en adelante. O sea, hay una parte de víctimas general y la parte de víctimas de restitución de tierras que pueden acceder al proceso de restitución de tierras son desde 1991 hasta el año 2021, que es la vigencia de la ley 1448 del 2011. Según la unidad de víctimas a nivel nacional, dice que más de 250.000 personas en Santander son víctimas del conflicto, y eso hablando entre los que en algún momento denunciaron y los que aún dijeron no, yo no me voy a poner a denunciar, no sé qué, pero digamos que se recoge hay una recopilación de cerca de 250.000 víctimas del conflicto armado. Pero hablando dentro de la parte que le corresponde a usted como director de la unidad de restitución de tierras, ¿cuántas víctimas hay en Santander por este hecho? Mira, para el Magdalena Medio, nosotros, la Dirección Territorial del Magdalena Medio, tiene en este momento 7.282 solicitudes de restitución de tierras. Víctimas, mucha gente de la que está inscrita en el tema de víctimas, en la unidad de víctimas, que es esa parte de la unidad de restitución de tierras, muchas personas de ellas que están ahí inscritas están también dentro del proceso de restitución de tierras. Y el proceso de restitución de tierras lo que garantiza es que si la persona fue despojada o tuvo que abandonar el predio por causas del conflicto armado, por causas de la violencia y el terrorismo, pues acude al proceso de restitución de tierras. En Santander hemos avanzado en el 86% de las solicitudes de restitución de tierras en el Magdalena Medio, y esperamos en este tiempo que falta de culminar la temporalidad de la ley, pues abarcar el 100% de las solicitudes de restitución de tierras acá en el departamento. Cuando hablamos de restitución, ¿hacemos referencia a qué en específico? Mira, la restitución es una política de Estado. El Gobierno Nacional, a través del presidente Iván Duque, lo que ha querido es fortalecerla y darle todas las herramientas a la unidad de restitución de tierras para que pueda reparar a las personas que fueron víctimas del terrorismo, víctimas de la violencia, y que puedan acudir al proceso de restitución de tierras en cada una de sus etapas, tanto administrativa como judicial, y puedan acceder a la reparación integral, que es lo que busca la unidad o lo que busca esta política de Estado. Y cuando se dé la sentencia de restitución de tierras, va a haber una reparación integral. Quiere decir que la persona va a volver al predio del cual fue despojado, tuvo que vender o abandonar, y se le va a entregar un proyecto productivo de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes para que pueda tener un sustento pues económico en el inmueble que fue despojado. Maravilloso, pero podemos hablar precisamente que en esto de la restitución de tierras pueden haber tipos o alguna tipología a la hora de poder, digamos, que caracterizar a estas personas que van a la unidad de Claro, así es. No todas las personas, y esto sí quiero dar mucha claridad sobre el tema, porque no todas las personas que tuvieron que vender por causa del conflicto o de la guerra, acceden al proceso de restitución de tierras. Lo que hace la entidad es hacer un análisis muy detallado de cuáles fueron las circunstancias por las cuales las personas tuvieron que salir del predio. Si fue un actor armado el que le obligó a salir del inmueble para ocuparlo y tener un tema de guerra o de conflicto en el predio, o si fue porque había muchos combates y la gente tuvo que salir del inmueble,
o cuando simplemente abandonaron el predio porque los citaron a todos a un corregimiento y les dijeron, bueno, tienen que abandonar esta área y salen del predio. Entonces hay muchas tipologías y hay muchas identificaciones de cómo podemos nosotros darle la ruta de atención a las personas que fueron víctimas, y con eso podemos llevarlo a sede judicial, y en sede judicial ya la sentencia es la que decide si hay restitución jurídica o no. Si hablamos hoy a 2019, si en algún momento, si bien pues ya se firmó un tratado de paz, ya tenemos algunos acuerdos, si hoy hay de pronto campesinos que dicen, bueno, pero es que lo mío fue en el 2018, en el 2017, ¿aún pueden acceder a este tipo de restitución de tierras, o hubo hasta cierto tiempo quienes podían de pronto ir a hacer su denuncia y hasta este nicho de personas son los que podemos actuar como ley? Excelente pregunta. El proceso de restitución de tierras sigue vivo. La ley de restitución de tierras, la ley 1448, sigue viva, se están recibiendo solicitudes de restitución de tierras. No obstante, el año pasado, hacia junio, se despidió el decreto 1167 del 2018, en el cual dice que cuando se cierran las microfocalizaciones, hasta ahí se reciben las solicitudes de restitución de tierras. Pero lo que ha querido el gobierno es darle una garantía a las personas que efectivamente aún continúan viviendo el flagelo de la guerra y del terrorismo, y lo que ha querido es recibir las solicitudes, hacer un análisis de acuerdo al decreto 1167 del 2018 y llevarlo a la ruta de atención si puede presentarse para la restitución de tierras, o si por el contrario no puede acceder al proceso de restitución de tierras ya como tal. Directora, aquí estamos viendo en pantalla precisamente algo que tiene que ver con las medidas de reparación. ¿Podemos hablar un poco de ellas rápidamente? Claro, sí, señor. Mira, las medidas de reparación es buscar la reparación integral de las personas, o sea, buscar que la persona se vuelva un emprendedor del campo, que tenga legalidad, que tenga equidad en el campo. Que sienta justicia también. Sí, que sienta justicia, pero también que la persona deje de lado lo que sufrió cuando fue víctima de la violencia, y pues esos actos que son de verdad muy lamentables en las personas que llegan a la unidad de restitución, que deje de lado eso y que lo volvamos un empresario del campo, una persona que con el proyecto productivo que se le otorgue a través del Ministerio de Vivienda, a través del Ministerio de Agricultura, a través de la unidad de restitución de tierras y del Grupo Fondo, esa persona pueda ser una persona que genere productividad, y al generar productividad o emprendimiento en el campo, pues va a generar una equidad y una legalidad para las personas que hoy están en el campo. Mucha gente, cuando retorna a su predio, pues no tiene la legalidad, que es el documento por el cual lo acredita él como propietario privado del predio del cual fue despojado. La gente estaba en ocupación, o sea, no tenía ningún documento, estaba en posesión, estaba en otro predio que no era él, y estaba en una posesión, en una propiedad privada. Que esas tres personas, esas tres tipologías, pueden acceder al proceso de restitución de tierras, y lo que hace el juez de restitución es darle todas las garantías para que la persona vuelva con legalidad y se vuelva un emprendedor del campo. Tengo una pregunta, y esta vez es desde el lado de quienes de pronto en algún momento, bueno, el campesino salió de su predio por alguna causa en específico, bien sea porque tuvo que abandonarlo por miedo, otro porque definitivamente el actor terrorista fue y lo sacó, o simplemente por despojo, ¿cierto? Sí. Y esta persona se lo vendió a este se lo vendió a este, y aquí tengo ahora el actual dueño de esos predios. ¿Qué pasa entonces con esta persona que de pronto es ajeno a todo lo que pasó 20 años atrás y que hoy pues tiene un predio que él creyó ser completamente legal? También muy buena pregunta. La sentencia C330 del 2016 de la Corte Constitucional establece la diferencia entre segundos ocupantes, que sería esa última persona que compró y pues no supo, él viró la tradición pero lo compró, y los que fueron despojadores como tal. Hace la diferencia entre el segundo ocupante y el despojador, y determina que para demostrar la buena fe exenta de culpa, que es un término muy técnico y muy legal, la persona tiene que haber demostrado que compró de buena forma, o sea, de buena fe, pero sin aprovecharse del conflicto, sin aprovecharse de que mi vecino necesitaba salir huyendo de la violencia, sin aprovecharse de nada. Entonces, cuando ya hay cadenas traslaticias, que es lo que tú me mencionas, cuando hay cadenas traslaticias, la Corte ya establece y le da una orden a los jueces para que tengan en cuenta a los segundos ocupantes.
Y esto es muy importante y quiero también aclararlo, que la unidad de restitución de tierras está escuchando en este momento a todos, a la persona solicitante, la interviniente, al opositor, a todos los tenemos que escuchar para que verdaderamente pues hagamos unas decisiones justas en equidad y equitativamente para todos. Maravilloso. Tenemos a Olga en línea. Olga, muy buenos días. Muy buenos días, Damaris, para felicitarlos por el programa y desearle muchas bendiciones. Amén, muchas gracias, Olga. ¿Desde dónde nos llamas? Estoy de aquí, de Bucaramanga. Bueno, Olga, adelante con Quería hacerle una pregunta pequeñita al doctor y a la vez como para ser un poquito más escuchados cuando hemos sido víctimas. Yo le quería decir al doctor, nosotros hemos sido víctimas de todo ese conflicto. Ya estamos en ese proceso. Pero quería como decirle como que el gobierno, porque es que cuando uno está aquí en la ciudad, uno ve como todo tan lindo, 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 y los que estamos en esas partes más recónditas y olvidadas, quedamos a merced de los blancos y de los negros y de los chiquitos y de los altos. Quiere decir que hay mucha delincuencia. En la vida del campo y en la vida donde está la parte de recóndita, nosotros lo que necesitamos, aparte de que nos restituyan o que nos den, a uno le dan un capital o recibe todas las tierras. Entonces, es así, ¿sí? Entonces yo le quería preguntar, seguimos viviendo eso, lo seguimos viviendo y se tiene miedo de denunciar. Y créame que muchos no vamos a denunciar. Sí, simplemente nos acercamos, hacemos el proceso, estamos como ahí en el de expectativas, viendo las mentiras que dice el uno y que dice el otro. Nosotros sí lo hemos vivido en carne propia, es cuando veíamos pasar los unos, pasar los otros, y que le decían a uno, bueno, ¿y ustedes qué hacen por aquí? ¿Cierto? ¿Por qué no se han ido? Ustedes son buena gente. No queremos hacerles daño, ¿sí? Pero váyanse, ¿qué hacen por aquí? Le decían a mi madre que ya tenía, diga usted, 70 años, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que ojalá esos que están allá haciendo el proceso de paz, le cuenten la verdad, la cuenten, porque es que no son ovejitas. Y le quiero decir una cosa, todavía necesitamos que restituyan, sí, ¿cómo le dijera yo? Bueno, que le den a uno lo que perdió, que jamás lo va a volver a tener como en esos tiempos, porque ya uno no va a volver por allá, Nosotros tenemos una finca que la restituyeron y nosotros no pensamos volver por allá, porque todavía el gobierno y el Estado no ha hecho presencia. Miren, no se ve aquí en las ciudades ni los frentes de la policía, porque uno sale a las calles y ahí son dos motos, no cubre toda la ciudad. ¿Qué serán esas partes tan recónditas donde usted sabe lo que queda de una finca a la otra? Claro, ¿Sabe mi Olga. qué es llegar a la ciudad? Entonces necesitamos es que el gobierno se apersone, se amarre los pantalones y arme grupos que no sean paramilitares, pero que se armen grupos del gobierno que nos defiendan. Listo, mi Olguita, muchas gracias. Ni una escopeta, porque ya está prohibida. Ya el señor Cepeda y el señor Pedro dice que eso está prohibido. Nosotros no nos podemos armar, pero sí que tenemos que quedarnos allá a merced de que ellos sigan llegando y sigan haciendo con nosotros lo que les dé la gana. Muchísimas gracias, mi Olga, por tu intervención. Y ahí, pues precisamente para resumir, es también en qué se base a nivel de seguridad para darle la libertad y la tranquilidad a estas personas que tengan esta restitución de tierras, pues en el momento de poder llegar a su lugar nuevamente donde fueron despojados. Mira, nosotros tenemos las garantías de no repetición y eso es una garantía que se le tiene que dar a la persona restituida, porque los principios Pinheiro, principios internacionales, estipulan que ninguna de las personas que ha sufrido la violencia o el conflicto o el terrorismo puede volverlas a sufrir con una medida que imponga el Estado, en este caso la restitución. Lo que dice doña Olga es un caso de especial atención, porque cuando hay situaciones en que la persona no puede volver a retornar al inmueble del cual fue restituido jurídica y materialmente, o sea, el juez ya tiene una sentencia donde dice usted es el propietario del predio con legalidad, nosotros lo que hacemos es acudir a la Unidad Nacional de Protección para que ellos emitan una ruta y se establezcan las medidas y condiciones de seguridad.
Nosotros con la ley 1448 tenemos una participación muy importante con la fuerza pública y con las fuerzas militares y la policía, y nosotros hemos hecho en esta primera mitad del año 2019, hemos hecho 3 comités operativos locales de restitución de tierras. Agradezco pues en este espacio también a las fuerzas militares y a la policía y al ejército porque nos han dado todas las garantías para que las personas puedan retornar al inmueble y pues en condiciones de seguridad. Si ellos ven que no hay condiciones de seguridad, exactamente, en ese comité especifican y dicen no hay condiciones, en este momento no podemos regresar a las personas allí y paramos el proceso de restitución. Cuando hayan las condiciones volvemos a retomar el tema. Y hablando precisamente de esta ruta de restitución, tenemos una ruta que hemos creado con el equipo de trabajo del Café de la Mañana y es precisamente lo que debe hacer una persona que aún no ha podido pues, conocer cuál es esa ruta que deben seguir, cuáles son esos paso a pasos. Iniciamos con este primero, que es la solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas. ¿Qué se hace ahí? Mira, la persona que considere que es víctima de la violencia y del terrorismo puede acudir a la unidad de restitución de tierras. Aquí tenemos una sede en la carrera 33, número 3511, en El Prado, en Bucaramanga, y diagonal al restaurante Chiflas. Y tenemos otra en Barranca Bermeja, en la carrera 49A, número 1056. A esas 2 oficinas en el Magdalena Medio pueden acudir, presentar la solicitud de restitución de tierras. Hay un equipo de abogados que lo van a atender, le van a tomar la solicitud y lo van a presentar a otro abogado que va a empezar a hacer un análisis previo, como ya se va a mostrar más adelante. Muy bien, y de ese paso número 1 vamos al paso número 2 en esta ruta de atención. Y es que precisamente ahí definen si procede o no procede y la definición de la macro y la microfocalización. Perfecto, mira, la macrofocalización quiere decir que ya todo el país está macrofocalizado, ya todo el país tiene algunas condiciones de seguridad mínimas para poder iniciar el proceso de restitución de tierras. Y la microfocalización es cuando, como lo comentaba hace un momento, en Comité Operativo Local de Restitución de Tierras, las fuerzas militares y la policía nos dicen, listo, pueden arrancar el proceso de restitución de tierras y con eso nosotros vamos al predio, medimos el predio. Yo creo que la señora que llamó hace un momento sabe de toda esta situación y sabe que no estoy diciendo mentiras porque la unidad tiene que ir hasta el inmueble y hasta el inmueble para medirlo, para tomar la georreferenciación y con eso ya nosotros empezamos a hacer un análisis de estudio de títulos, de estudio de la situación de violencia y pasamos a la segunda etapa. Muy bien, ¿y qué es precisamente, según nuestro mapa, la resolución de la microfocalización, que es más o menos lo que también estabas hablando? Sí, cuando ya hay condiciones de seguridad, yo ya puedo sacar la resolución de micro y ya podemos ingresar al proceso, podemos ingresar al predio y al municipio y podemos iniciar el proceso de restitución. ¿En tiempo tenemos en nuestra ruta que pueden pasar cerca de unos 20 días? Sí, a ver, los equipos de la Unidad de Restitución de Tierras, a pesar de que tenemos todo el acompañamiento de la policía, del ejército, de la fuerza pública, como tenemos que ir a muchas regiones acá en el departamento y obviamente en el sur de Bolívar, sur de Cesar, unos municipios de Boyacá, pues toma un poco más de 20 días, pero lo que establece el decreto 440 y el decreto 1071 es que en 20 días la persona va, pues los abogados de la Unidad de Restitución de Tierras realizan el análisis de título y de la situación y determinan entonces si deciden excluir o iniciar el proceso de restitución de tierras. Sigamos entonces con nuestra ruta. Y es ya pues, lo que mencionaba precisamente el director. Y pasamos a este número 3, la resolución del inicio de estudios. Sí, cuando ya sean las 3 condiciones, que la persona es víctima de la violencia o del conflicto armado del año 1991 hacia adelante, si la persona tiene un nexo de causalidad, es decir, si efectivamente la persona tuvo que abandonar o tuvo que despojarse o fue despojada del predio por causa del conflicto y por causa del terrorismo y de la violencia que había en la zona, se puede acceder al proceso de restitución de tierras. Obviamente nosotros revisamos también unas condiciones ambientales que se presentan en el predio para ver si el predio sí acredita o no acredita propiedad privada y si es sujeto de adjudicación en los casos que son ocupantes. O sea, la gente que no tiene ningún papel, nosotros revisamos que sí efectivamente nosotros le podamos dar legalidad al predio y entregarle una escritura pública y una folio de matrícula inmobiliaria a la persona que fue víctima de él. Muy bien, seguimos con nuestra ruta en esta etapa administrativa y venimos al paso número 4, que es la resolución de la apertura de la etapa probatoria. Perfecto.
Cuando ya iniciamos, nos da la posibilidad a nosotros o a la unidad de restitución de tierras y al abogado que sustancia de citar a todas las entidades que convergen en el proceso de restitución de tierras, a la policía, a la fiscalía, a la superintendencia de notariado de registro, mejor dicho, a la unidad de víctimas, a todo el mundo, para que nos presenten todas las pruebas de que la persona efectivamente sí sufrió los hechos victimizantes y sí efectivamente podemos iniciar el proceso de restitución de tierras con esa persona. Muy bien, sigamos entonces con este paso a paso en lo que debe hacer una persona que es víctima del conflicto y en cuanto a la restitución de tierras, qué es lo que debe realizar y cuáles son esos pasos a pasos que debe seguir precisamente con esta ruta administrativa en la unidad de restitución de tierras. Y vamos con el número 5, que es la resolución de inscripción en el registro de tierras. Esta es la parte más importante, porque nosotros, de acuerdo a todo lo que hicimos, el recaudo probatorio, el análisis de estudio de títulos, la situación ambiental que se vivía en el predio, todas las situaciones de violencia que vivieron las personas, nosotros expedimos una resolución de inscripción. ¿Y qué es la resolución de inscripción? Lo inscribimos a la persona y al predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente que maneja ahorita la unidad. Cuando se inscribe, pues la persona ya empieza un proceso de restitución donde lo vamos a llevar ahorita a la otra etapa y podemos también escuchar a los intervinientes, o sea, a las personas que se encuentran en ese momento en el predio, que como tú lo decías, compraron después de 3 cadenas o compraron inmediatamente cuando sucedieron los hechos. Nosotros los escuchamos, los llamamos, le decimos, venga, tráiganos las pruebas que ustedes crean convenientes para el proceso de restitución y nosotros tomamos una decisión de llevarle eso al juez y el juez es el que toma ya la decisión ahorita, yo creo que en la próxima etapa que miremos. Esa etapa, pues vamos a tener que programarla para una próxima visita, para que estemos acá, que podamos hablar abiertamente, con mucho más espacio también, pues de lo que ya viene en la etapa judicial, porque digamos que en esta etapa hablamos de esa parte administrativa, directoria, es que precisamente pues el tiempo en televisión es corto, aunque quisiéramos hablar mucho más acerca del tema y tenemos muchas personas que tienen inquietudes y que las estaremos resolviendo precisamente en esta próxima visita que usted da con nosotros. Bueno, mucho gusto, muchas gracias. Director Álvaro Julián Prada Camacho, precisamente el director de la Unidad de Restitución de Tierras y quien queda comprometido con nosotros para venir a una próxima pues invitación del Café de la Mañana para seguir hablando de este tema que sin duda alguna le interesa a muchos de nuestros televidentes santanderianos y los que no están también en el departamento pueden recibir esta información que sin duda alguna se va para todos a nivel nacional. Así que, señores, con esta información nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más del Café de la Mañana.